Imagina que eres el océano, pero un día alguien tomó una parte de él y la metió en una botella, y ese pedazo de ti pasó tanto tiempo dentro de esta botella que se convenció de que era solamente esa botella con agua, por lo que posteriormente olvidó por completo que no es únicamente esa botella con agua, y aún más, olvidó que en un principio era el mismo océano. ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque hablar del océano es hablar del origen del universo, y hablar de la botella conteniendo del agua es hablar de nuestro cuerpo conteniendo de nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando se habla sobre la conciencia, suelen existir distintas formas de ser vista e interpretada, desde algo que surge meramente por nuestro cerebro y la manera en que éste está compuesto, por sus hemisferios, sus lóbulos, sus neuronas, y las sinapsis que se crean a través de estas, etc. O como un concepto vago y no comprobable empíricamente para muchos, como para aquellos que estudian meramente la conducta observable, y afirman que toda conducta es moldeada por estímulos externos y no por algo llamado conciencia. Y bueno, decenas de interpretaciones sobre lo que podría llamarse conciencia, así que ahora te compartiré otro lente para ver desde otra perspectiva lo que podríamos considerar también que es la conciencia. Imaginemos la conciencia como aquello que es antes de algo que retenga de ella y la moldee. Para eso hablemos un poquito del universo. En este punto de existencia donde precede al Big Bang y al universo mismo existiendo posterior a él, en la espiritualidad se le puede llamar Dios, antes de su creación, que sería el universo, o el Tao. En filosofía llevaría el nombre de la nada o el no ser, y la ciencia lo llamaría la singularidad inicial, el vacío cuántico. Esto porque en este punto todo está en un estado de densidad infinita, siendo una especie de campo de energía completamente absoluto y perfecto. No existe ninguna variación o diferencia que cree una nueva forma de existencia. Todo esto es como la hoja en blanco antes de ser rayada o haberle dibujado algo, o como si fuera el océano existiendo de manera tan perfecta que no hay variaciones que causen algún movimiento en el agua. Es ese estado del mar antes de ser parte de tuberías que le den forma y que posteriormente lleguen a lugares donde se potabilice el agua en otras estructuras y se guarde momentáneamente en envases con diferentes formas y tamaños, viéndose el agua ahora en la necesidad de moldearse a una forma según la estructura que guarde de ella momentáneamente. Y es aquí donde lo que era antes de lo que es hoy, el universo, sufre de una variación que genera una vibración, y es esta misma vibración la que genera los principios de la estructura donde el agua tomará forma. En este punto en la ciencia se le conoce como el inicio de la teoría de cuerdas. Se trata de un estado donde se encuentran existiendo únicamente filamentos microscópicos, demasiado pequeños, muchísimo más pequeños que cualquier forma de vida o existencia que pudiera haber. En la filosofía se le conoce este punto como logos u arjé, el principio de lo que podría ser racional, que vive en todo y en todos al mismo tiempo, el cual cumple el papel de ser el comienzo de todo. Por esta razón, Pitágoras decía que todo se trata de números y armonía, y la espiritualidad lo llamó el verbo Om y Brahma, como forma de explicar que el universo es causado por el sonido, por una palabra pronunciada por la misma divinidad. Es entonces este punto donde estas vibraciones causan el inicio de lo que ahora llamamos universo, a través de lo que los físicos llamaron el Big Bang, causando por primera vez la existencia a través de la multiplicidad. La ciencia explica esto diciendo que se trata de una expansión acelerada del espacio que enfría la energía, permitiendo la formación de las primeras partículas de materia. La filosofía, por otro lado, llamó a esto la dialéctica, la ruptura de la unidad, el momento en donde lo que en un principio es uno se vuelve algo múltiple, o como lo llamaría Heráclito, el comienzo del cambio y la impermanencia. Y la espiritualidad lo ha llamado de diferentes maneras, siendo hágase la luz la frase más conocida como manera en que Dios, ese estado de la nada que existía antes de este punto y de las vibraciones, dio forma a lo que hoy en día conocemos sobre el universo, desbordando lo que llamaron su luz divina hacia lo que en algún momento fue la oscuridad del espacio, para así terminar por crear el mundo material. La materia más simple comenzó a hacerse más compleja. La ciencia pudo explicar esto a través de lo que llamó nucleosíntesis estelar, describiendo cómo las estrellas de alguna manera cocinan o crean elementos pesados como el carbono y el oxígeno, y al morir o terminar su ciclo de existencia, esparcen estos elementos por el cosmos. Por esta razón es que la humanidad comenzó a usar la famosa frase de somos polvo de estrellas, porque literalmente nuestro organismo y el lugar donde vivimos provienen de ello. Entonces, la filosofía, al notar como para que una nueva forma de vida existiera debía primero dejar de existir de la forma física en que ya lo hace o lo hacía, decidió nombrar a esto transmutación, pues así como las estrellas dejan de existir para que se transforme esa misma vida en una nueva forma, ahora conocida como elementos de carbono y oxígeno, o por ejemplo en la vida diaria, en sucesos más notorios a los sentidos que ayudaron a los filósofos a deducir esto, como el hierro siendo fundido para así dejar de existir únicamente como hierro y existir posteriormente como armadura o armas. En la espiritualidad, a este punto donde las estrellas por primera vez crean otro tipo de vida como el oxígeno y el carbono, se le llamó alquimia divina o el sacrificio del Purusha. Esto porque para los Vedas, el universo nace del sacrificio de un ser primigenio, el cual pasa a convertirse en todo lo que existe. Después de todo esto, la materia pasa a organizarse a tal punto que le es posible albergar distintos procesos biológicos. A esto la ciencia lo llamó biogénesis o evolución química, identificando que se trata del momento donde las moléculas simples se unen para formar ADN y ARN, estructuras capaces de almacenar información y replicarse. Para la filosofía, este punto de unión entre partes uniéndose de cierta forma para crear una propiedad nueva se le llamó emergentismo, y la espiritualidad lo llamó el soplo o el anima mundi, o sea, alma del mundo. Esto por la idea de que la materia en ese momento comienza a ser habitada por una fuerza vital invisible. Y por último, llegamos al punto donde el universo comienza a hacerse consciente de sí mismo, lo que también podríamos llamar la autoconciencia
conciencia a través del recipiente que ahora nombramos humano. La ciencia explica que somos conscientes en este momento de la existencia gracias a la evolución de la biología, pues nuestro cuerpo con el tiempo ha desarrollado estructuras cerebrales más complejas que ahora nos permiten poseer una especie de observador. La filosofía nombró esto como la fenomenología del sujeto, al ser humano como un ente que da significado al mundo a través de su propia mirada. Y para la espiritualidad se trata del Atman, Brahman, de el despertar, el momento donde uno de los tantos organismos logra darse cuenta de su propia existencia desde un lente más sofisticado, notando como el yo individual en verdad es la misma conciencia universal, o sea, el agua, pero ahora experimentando la estructura de la botella. Al observar todo esto con mayor atención, notamos cómo lo que llamamos conciencia es algo que ya ha existido desde el inicio de todo, tan solo siendo moldeada por las distintas estructuras que la materia le ofrecía, razón por la cual todo cumple alguna función a través del nacimiento, existencia, muerte y transformación, para dar lugar ahora a una nueva estructura de materia que moldea la conciencia. Yo a esto lo llamo conciencia. Me agrada este término por la función que cumple, así que uso de él para describir a este estado de vida libre capaz de moldearse según se requiera por la estructura de la materia, pero la ciencia lo llamó el campo cuántico de punto cero.